Bienvenidos todos. Ahí se está grabando, entendido. Vamos a poner. Estamos. Bien, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro virtual. Siempre agradeciendo de antemano, primero que nada, a la participación de las autoridades. En este caso nos acompaña Gabriela Barbás, como siempre, con su gentil colaboración desde Ministerio de Salud, Elizabeth Bianchi desde el Ministerio de Trabajo, como dijimos recién también seguramente el secretario de Industria, en algún momento Fernando Sibila, también se va a conectar. Y un poco la dinámica era charlar un ratito, como hemos hecho ya en 2 o 3 oportunidades, siguiendo con el tema de pandemia, que si bien estamos todos un poquito cansados, pero sí hemos relevado desde el departamento que presido, desde Relaciones Laborales ahí en la UIC, que hay bastantes dudas y consultas que fueron haciendo de manera informal y que por ahí hay que abrir el juego, pero en algún momento parar la pelota, como se dice en la jerga, y preguntarle a la gente experta, a la que sabe, que en este caso, por supuesto, le dimos recién la bienvenida a Gabriela. En este contexto hay varias cuestiones que queremos ir analizando en función de la pandemia. Si quieren por ahí yo, para romper el hielo y lógicamente ya aprovechar esta conexión y estos minutos que tiene Gabriela, quería comenzar con la dinámica, ¿no? En primer lugar, Gabriela, si ha cambiado en algo el protocolo. Yo entiendo que el último que estaba vigente era de fines de abril, más allá de después de que pasó durante todo enero la variante Omicron, que fue donde nos golpeó bastante duro a todas las empresas con los aislamientos. Recién lo estábamos hablando fuera de sala. Y ahora, teniendo en cuenta que más allá de que fue o viene siendo, digamos, una cuestión amenazante y preocupante la cuarta ola del COVID y de las distintas variables y variantes que andan dando vuelta, gracias a Dios, por lo menos acá en la zona donde está José Guma Sociedad Anónima y la empresa en sí, ha golpeado poco últimamente. Calculo y que tiene que ver por el avance en el tema de la vacunación, ¿no? Que tenemos mucha gente con tercera y cuarta dosis aplicada. De todas formas, las dudas tienen que ver más que nada con 4 o 5 objetivos o planteos básicos que estuvimos relevando con Carolina, con Noelia, desde ahí, desde la UIC, que es, primero, si se mantienen o no los mismos días de aislamiento respecto, digamos, a la situación de lo que es positivos. Segundo lugar, entendemos que obviamente el último protocolo, o por lo menos el que teníamos vigente de finales de abril, ya no hablaba más del aislamiento de contactos estrechos bajo ciertas características, obviamente que no sean sintomáticos, que tengan esquema de vacunación completa, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar también saber por qué se han dado, de hecho que lo han consultado algunas empresas, distintas situaciones desde los CPC o desde el centro de hisopado, concretamente ahí el que está en ex registro civil en bajo tal característica 7 u 8 días. Entonces, off the record, después las empresas nos preguntan, che, pero ¿qué es lo que varía que a mí me dijeron 5 días y a vos te dijeron 7 u 8 días de aislamiento? Entonces, si ha cambiado o se ha modificado algo respecto, digamos, a la situación abril a esta parte. Eso sería en primer lugar. Y después ir, obviamente, desandando algunos otros temas de interés que estuvimos hablando off the record. Así que bueno, le doy la palabra, no sé si Elizabeth o alguien más quiere comentar algo, pero darte la palabra a Gabriela como para que vayamos avanzando. Sí, bueno, buenos días de nuevo a todos. Gracias, Pablo. En primer lugar, el último protocolo es hecho, sino lo que se habla es de aislamiento de personas que tengan síntomas, ¿no es cierto? Y acá hay que ser bien claro, el único protocolo oficial vigente es el que está colgado en la página del Ministerio de Salud de Córdoba. Después puede haber, distintas situaciones, por eso no te podría responder por qué en algún centro de testeo han indicado aislamiento de 4 días, otro de 6 días, otros de 7 días, por
personas sintomáticas es por 7 días, no necesita test negativo para volver a trabajar. Para que nos quede claro, hoy la única recomendación vigente a nivel industrial y a nivel de comercio es seguir sosteniendo el uso del barbijo en espacios cerrados, la ventilación que sea adecuada, las personas que tengan síntomas que no vayan a trabajar, y seguir fortaleciendo de los distintos ámbitos que las personas tengan el esquema de vacunación completa, ¿no? Esto del trabajo que vienen haciendo ustedes siempre, que no es suficiente con que tengan las 2 dosis, si ya pasaron 4 meses que se pongan su tercera o su cuarta dosis. Luego, no se aísla más contacto estrecho, no se hace más testeo a personas que no tengan síntomas, y básicamente es eso, no es necesario hacer el triage al ingreso de las empresas o de los comercios. Si alguna empresa lo quiere seguir sosteniendo, es por decisión propia, pero hoy costo-beneficio no tiene impacto ese tipo de acciones, por eso ya no se recomienda más. Entonces lo único que sigue vigente es el uso de barbijo, la ventilación, seguir fomentando la vacunación, y si tengo algún personal que tiene algún cuadro respiratorio, que no vaya a trabajar, que se testee, si da positivo para COVID, 7 días, al 8º día ya puede volver a trabajar, por supuesto que en las últimas 24 o 48 horas no tenga síntomas y no necesita test para volver a trabajar. Esas son las recomendaciones generales que hoy están vigentes. En lo particular, Gabriela, para ir desandando, bueno, obviamente ustedes estarán al tanto, y como obviamente todos los representantes de empresas que están conectados, fue de difusión nacional que el viernes pasado salió para la CABA el tema de la no exigencia ya del barbijo en ambientes cerrados. Quería preguntarte directamente si acá en Córdoba están analizando el tema, porque bueno, a ver, lo digo off the record, hay empresas que obviamente nos estuvieron consultando, che, ¿hasta cuándo? A ver, hasta cuando lo diga la autoridad sanitaria es lo que yo respondí. De todas formas, muchos dicen, sí, pero mira, se colgó esto ya en el boletín oficial de Cava. Listo, es Cava. A ver, preguntemos sobre Córdoba, ¿qué va a hacer Córdoba? Esa era una de las preguntas concretas que tenía para hacer. Sí, exactamente. Cada provincia tiene autonomía de tomar decisiones, siempre tienen que ser superadoras y no menor a lo que la reglamentación nacional indica, ¿no es cierto? En la provincia de Córdoba sigue obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados, para ámbitos laborales y para ámbitos educativos. A nuestra manera de ver, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, justo en el momento de mayor incidencia de virus respiratorios, donde tenemos una alta ocupación de camas pediátricas por otros virus respiratorios, sacar el barbijo, en donde no tiene impacto económico y sí tiene impacto de una alta barrera de protección, no solamente para COVID, sino también para otros virus respiratorios, creemos que no sería la mejor medida para tomar ahora. Nuestra intención es dejar pasar el invierno y luego poder evaluar, sabiendo, vuelvo a decir, que no es una medida que genere algún tipo de impacto o alguna contraindicación o algún riesgo para la salud o algún servicio en general, digamos, muy por el contrario. Entonces, por el momento sigue vigente exclusivamente en esos lugares, porque si uno va a ámbitos abiertos, a clubs, a hacer a cuestiones deportivas, al aire libre, no es obligatorio usar barbijo, es exclusivamente para ámbitos cerrados, para educación y para prácticas laborales. Le voy a pedir a Noelia que ella sea un poco, o Caro, Noé, que vayan relevando ustedes las preguntas que ya están los socios tirando por el chat. La otra consulta específica que te quería hacer, para que obviamente alineemos posturas, sigue siendo, que está en una de las preguntas que preguntaron, pero valga la redundancia, pero lo voy a decir igual. El aislamiento de un positivo sintomático sigue siendo 7 días, y el asintomático, que fue porque, a ver, porque le dijeron que era positivo por X motivo, sigue siendo 5 días, Gabriela. Sí, pero en realidad no tendríamos que tener No esa tendríamos que situación, tener. porque, claro, ya no está recomendado testear a las personas asintomáticas contacto estrecho. Claro. Entonces, uno esperaría que esas situaciones sean las menores, que alguno por alguna indicación o por miedo se quiso testear igual, pero no sería la situación que nosotros habitualmente tengamos en nuestro lugar. Es decir, hoy y recordemos que también la indicación de testeo está fundamentalmente priorizada en lo que tiene mayor impacto en cuanto a gravedad o mortalidad,
mayores de 60, personas con comorbilidad, niños pequeños, embarazadas, personal que asisten a otras personas, fundamentalmente está focalizado ahí el testeo. Entonces, si yo soy una persona joven, no tengo factores de riesgo, tengo esquema de vacunación completa y empiezo con un cuadro respiratorio, yo tendría que consultar a mi médico de cabecera, como habitualmente lo tendría que haber hecho, y Totalmente. aislarme mientras que tenga la sintomatología. Perfecto, perfecto. Eh, a ver, bueno, hay empresas que sí, claramente ya nos dijeron, mira, ya no estamos tomando, ¿no?, como necesario el tema de alfombras sanitizantes, alcohol en gel en la entrada y control de temperatura. ¿Alguna recomendación que vos hagas más allá de las dos que dijiste claramente que es? No es recomendación, sino que es obligación el tema de barbijo en ambientes cerrados y en ambientes educativos. ¿Alguna otra recomendación para el ámbito industrial que tengamos que ir teniendo en cuenta en función, a ver, lo digo tanto en función de COVID como de esto que acabas de mencionar de proliferación de otro tipo de patologías respiratorias, ¿no? Sí, a ver, las recomendaciones, esto siempre es muy importante y más sobre todo a lo mejor aquellas empresas que reciben gente del exterior o de otros países, ¿no es cierto? Poder tener un mínimo triaje en cuanto de establecer una pauta de alerta de que si ingresa alguna persona sintomática, tratar de evitar el ingreso de esa persona, ¿no? Sabemos que tomar temperatura tiene bajo impacto porque ¿cuánto se ha registrado con temperatura alta? Claro, Prácticamente nada. nada. ¿No? Pero sí estas cuestiones de triage básico, tenés esquema de vacunación completo, tenés síntomas o tuviste síntomas las últimas 24, 48 horas, algo mínimo, ¿no? Como para evitar de ingresar o una nueva variante u otro agente respiratorio, es como las lecciones aprendidas de la pandemia, ¿no? Más allá de que estén escritas o no en una recomendación, indudablemente hay empresas que reciben mucha gente del exterior y está bueno esto, revisar pero sí puede ser una recomendación y esto, evitar que ingresen personas enfermas a la industria. Y siempre dejar disponible alcohol en gel para que las personas se puedan lavar frecuentemente las manos. Es decir, no es necesario que haya alguien poniéndole alcohol en gel en las manos, sino tener disponibilidad, como disponibilidad en los baños, algo que parece tan simple, pero que muchas veces vamos a muchos lugares y no es, no hay que esté el jabón, que haya toallas para lavarse las manos. Fíjate que son cuestiones desde la lógica, la obviedad que siempre deberíamos haber tenido. En ese sentido, por una de las cosas que dijiste ahí a lo último, de recibir visitas del exterior, y bueno, obviamente es típico y muy común en las organizaciones, también otra de las consultas que surgieron en este tiempo, estoy hablando siempre desde enero, febrero, que fue Omicron a esta parte, de decir, che, a ver, todos nos fuimos relajando un poco respecto, digamos, al tema pandemia, porque gracias a Dios fuimos de la mano de dos cosas, fueron bajando los casos y por otro lado fuimos aumentando el nivel de gente vacunada en nuestras organizaciones. Pero digamos, hay algunas cuestiones a nivel de protocolo industrial que en su momento, cuando se lanzó, y obviamente por eso estaba también invitado a trabajo e industria, era el hecho de decir, che, eviten bajo todo punto de vista el contacto de turno a turno, las islas sanitarias o el, digamos, el tocar turno a turno de la compañía como para no tener problemas de contaminación cruzada, por así llamarlo en términos de BPM, y eviten bajo todo punto de vista el tema de visitas a las empresas, ya sean obviamente laborales o muchas de nosotras, que esa es la pregunta concreta, que a lo largo del año, por cuestiones, a ver, de formación, pasantías, entrenamiento, responsabilidad social empresaria, tenemos visitas de instituciones educativas, universitarias. A ver, voy a poner un ejemplo concreto para referirnos sobre casos particulares, ¿no? Por ejemplo, Guma en el año 2018, antes de la pandemia, recibió 4.000 chicos de toda la provincia de Córdoba, de distintas instituciones secundarias y universitarias, que venían a visitar, valga la redundancia, el proceso productivo y hacer la visita guiada. Desde que empezó la pandemia, indudablemente, yo como gerente de relaciones laborales dije, se corta todo porque en el protocolo industrial nos dice que tratemos de evitar el tema de contaminación cruzada y visitas externas. Más allá de eso, hay una recomendación particular porque si yo tengo que hoy dar una directiva o informar a los directivos de la empresa, ¿podemos volver a esto? ¿Sería off the record volver a este tipo de cuestiones? ¿O hay alguna recomendación oficial? ¿O hay alguna pauta que tengamos que pedir para volver a esta pseudo normalidad? Ejemplo,
pedir, digamos, que acrediten carnet de vacunación completa vía digital antes de poder llegar a la empresa, o algún otra tips que nos puedas dar como para poder retomar, en el caso que haya que retomar, o en el caso que tu consejo sea, che, que todavía no se larguen a recibir gente a lo loco, pues la verdad que no sería lo más prudente. Mira, yo creo que tranquilamente se pueden retomar este tipo de actividades con medidas básicas, ¿no es cierto? Garantizar que todas las personas, lo que vos dijiste, ¿no? Tengan la vacunación completa, que no tengan síntomas al momento de presentarse a la visita y que ingresen todos con el barbijo correspondiente. Obviamente, sabiendo que, a ver, se va a necesitar ventilación de los ambientes, pero digamos, en todas las actividades ya prácticamente no hay nada que no se esté haciendo. No habría motivo, se van de viaje de estudio los chicos, por ejemplo, Sí, ya. sí, sí, Entonces sí. no habría motivo de por qué no se puedan hacer este tipo de visitas con normas básicas. Al interior todos con barbijo, la recomendación de Acá por lo que veo, y vamos desandando con Noa y Caro, hay gente que está preguntando cuál es el protocolo. Entiendo que el de mayo era para instituciones educativas, que había hecho como algún tipo de adenda sobre el tema, por lo menos yo, de la página oficial y que fue el que fui siguiendo con ustedes de salud, fue creo que del 26 o 27 del 4, que era el último que ustedes habían publicado. Y por otro lado, acá hay otra colega que está preguntando si la última actualización fue en página oficial del 28 del 12 del 2021, lo cual me parece raro. En realidad, entiendo que la última actualización fue el 26-27 de abril en su momento, ¿no? Y el de mayo fue ese adenda que creo que era para instituciones educativas y algo también sobre el tema de instituciones sanitarias. Sí, ahí paso, a ver si puedo pasarlo desde acá. El último protocolo tal cual es del 28 de abril, es el protocolo general, Perfecto. en donde ahí habla ya de que no se hace rastreo de contactos estrechos y que los testeos están focalizados en las personas que tienen mayor riesgo de enfermedad grave. A ver si ya lo puedo pasar, ya lo paso acá y si no se lo mando a las chicas y acá está, sí. Acá lo puedo pasar, creo. Ahí fue. Bien, bien. Ahí ya se los compartiste a las chicas entonces. Lo pasé Ah, al ahí grupo de veo. WhatsApp, exacto. Ahí veo que llegó el PDF. Bueno, acá otra de las personas de otra empresa está preguntando qué se está haciendo respecto al tema de las personas dispensadas para asistir a trabajar, si se puede profundizar respecto a algún tipo de normativa o si se ha hecho algo al respecto. Ya no hay motivo de dispensa, es decir, se trata cada caso como un caso particular, pero no hay una Ujú, normativa de manera genérica que por tal o cual patología tengan que estar dispensados las ujú. personas como si estuvo en una etapa. En eso corregime, Eli, si sabes algo más, pero en realidad no habría una dispensa como la tuvimos al comienzo de la pandemia cuando no se conocía ni estaba la vacuna, ¿no? Bien, acá otra de las preguntas que habían hecho inicialmente Sandra Rodríguez, también otra colega, era que, digamos, ella cuenta su caso personal, que tuvo el aislamiento de 7 días, pero al séptimo día la testearon de nuevo y siguió dando positiva. A ver, esto se da bastante en el ámbito laboral y corregime, Gabriela, seguramente lo vas a aclarar vos, que es bastante común esto de que sigan dando positivos hasta el final. Más allá de eso, creo que había una serie de recomendaciones oficiales de los 3 o 4 días de uso de N95 y otras cosas que se hacían a nivel de cuidados para que puedan ingresar a trabajar, ¿no? Exactamente, justamente por eso, primero, al séptimo día se da de alta siempre y cuando en las últimas 24, 48 horas ya no tenga más síntomas. Si la persona sigue tosiendo, sigue sintiéndose mal, no tiene que tener el alta. Por eso es tan importante siempre la consulta con su médico de cabecera. Segundo, el alta se da al octavo día, digamos, 7 días completos, con las últimas 24 horas que no tengan síntomas, y está bien claro el protocolo que no se necesita un test adicional para el alta, porque justamente hay personas que por meses
pueden dar positivas con los test de antígeno o los test moleculares, pero eso no quiere decir que sea infectivo. Acá lo importante es que no tenga síntomas, que tengamos el esquema de vacunación completo y tener el alta al 7º día. Por eso es que hoy no se recomienda, ya desde hace varios meses, los test de alta, porque se sabe que pueden seguir dando positivos y no transmitir el virus. Dos consultas, Gabriela, que tienen que ver con la parte de prevención de vacunación, una personal y otra que estoy viendo acá que también hace otro de los colegas, Diego Aleso. Concretamente, el esquema de, a ver, primero vamos a hacer la de él, por una cuestión obviamente de cortesía. La cuestión de vacunación, ¿se ha pensado en algún momento de que los servicios de salud laboral de las empresas sean quienes puedan aplicar los esquemas de tercera o cuarta dosis para aligerar este tema, o para decir, bueno, hoy hacemos el día de vacunación en la empresa José Guma, por poner el ejemplo, y barremos a toda la dotación que esté en condiciones de, lógicamente, recibir tercera o cuarta dosis de acuerdo al pasaje de los 4 meses entre dosis y dosis? ¿Se ha evaluado en algún momento esto de, digamos, en cierta manera, descentralizarlo, o sigue siendo a través de los centros oficiales? A ver, la vacunación, hay dos cosas, que ahí veo varias preguntas de vacunación. La vacunación Sí, COVID hoy aún no es obligatoria, es recomendación, es decir, si un empleado no se quiere vacunar, nosotros no lo podemos obligar ni tomar ninguna medida por esa decisión está claro. individual de no vacunarse. Sí se pueden tomar medidas sanitarias específicas, ¿no es cierto?, de mayor precaución, de uso del barbijo, espacios que no comparta con otras en momentos de descanso, bueno, lo que venimos hablando de hace un tiempo. Hoy la vacunación la realiza, a ver, cualquier empresa que tenga vacunadores formados pueden hacer estrategias de vacunación, tienen que comunicar con nosotros, el tema es que esa empresa tenga enfermeros y vacunadores formados para poder aplicar la vacuna. Entonces, partimos de eso. Si alguna empresa tiene un equipo de vacunadores formados que pueden aplicar la vacuna, se pueden contactar con el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Salud se entregan los insumos y se hace lo adecuado. Lo que uno tiene que garantizar es la trazabilidad de esa vacuna, que esté conservada adecuadamente, que esté aplicada adecuadamente a cada una de las personas. Entonces, eso se podría hacer tranquilamente. No, no habría un inconveniente si tienen vacunadores A ver, formados, lo no voy hay a problema. canalizar de esta forma, Gabriela, como para redondear esto que acabas de decir. Nosotros los vamos a relevar con Noelia y con Carolina después de la WIC para ver el interés, porque, a ver, yo me estoy imaginando hasta esta situación que lógicamente creo que todos los que estamos en la actividad industrial podemos decir, no tengo dentro del equipo, tengo una médica laboral, pero no tengo un vacunador que esté capacitado y formado a tal efecto. A ver, lo contrato por X cantidad, 1 o 2 semanas, para que me haga la campaña interna in company de vacunación directamente, para que, digamos, en una cuestión de ahorrar tiempo ahora y avanzar, es decir, que se contacten a nivel de WIC, porque creo que es una pregunta interesante, decir, che, a ver, si tenemos los mecanismos y garantizamos, y en esto hago alusión a lo que dijiste recién, la trazabilidad del punta a punta, es decir, cómo recibo, cómo conservo, cómo coloco y cómo trazo después eso, porque en definitiva eso supuestamente es como el CISA, tiene que quedar en algún sistema de salud registrado que fulanito de tal tiene tercera o cuarta dosis. Entonces, en definitiva, calculo que eso va a haber algún tipo de metodología en la cual, lógicamente, tenga que tener después, inclusive se sube a las aplicaciones de Mi Argentina o de salud de Mi Argentina, donde uno puede claramente hasta imprimirse el carnet sanitario con los esquemas de vacunación. Yo recién me estaba fijando y ya me aparecen las 4 dosis perfectamente con el código QR, todo. Entonces digo, en ese sentido, si se puede hacer, profundizarlo al tema para que lógicamente después hagamos algo más institucional, o hacerte la pregunta de decir, che, mira, existe un grupo eh, interesante de empresas que quieren hacer esto y que tienen la capacidad, ya sea porque lo tienen propio o porque pueden contratar, de hacer campañas internas de vacunación. ¿Se entiende la lógica? Sí, está perfecto. Es decir, tranquilamente lo que podemos hacer es esto, ¿no? Que lleguen a través de ustedes la solicitud y nosotros hacemos el acompañamiento de esto, porque como vos decís, no es solamente aplicar la vacuna, sino también registrarla adecuadamente, garantizar que la cadena de frío se cumpla como se debe cumplir. Es decir, hay toda una cuestión de estrategias por hacer por detrás, pero aquellos que tengan la iniciativa de poder hacerlo, nosotros desde el Ministerio de Salud acompañamos y facilitamos todo lo que esté a nuestro alcance, no hay problema. Bien.
La segunda, que esa sí ya era la que iba a hacer yo respecto a la vacunación, que por ahí surge la duda entre los industriales y entre las personas que tenemos que tomar decisiones cuando a cualquier hora del día te llaman y te dicen, che, mira, tengo tal caso, pero yo tengo esquema de 2 vacunas aplicadas. ¿Soy incompleto o soy completo? Porque, digamos, si vamos a los efectos de lo que eran los protocolos del año pasado, 2 dosis era esquema completo de vacunación. Hoy, ¿qué se considera esquema completo de vacunación? Porque indudablemente, si ya estamos vacunando con cuarta, estimo, a ver, parece redundante la pregunta, pero quiero hacerla de todas formas. Estimo prudente poder dar una recomendación adecuada y aparte, no nos olvidemos que esquemas incompletos varía la cantidad de días de aislamiento también. Entonces, a ver, ¿qué se considera completo y qué se considera incompleto en términos de salud? Mira, eso es muy claro y lo dice el Ministerio de Salud de Nación y de todos. El año pasado eran 2 dosis porque todavía no estaban los refuerzos. Ya Bien, cuando aparecen los refuerzos, por algo se colocan los refuerzos, es desde la lógica. Si yo necesito un refuerzo, quiere decir que el nivel de anticuerpos que yo tenía con mi esquema original disminuyó. Por eso hay que fortalecer esa capacidad de respuesta de anticuerpos con un refuerzo. Entonces, si ya pasaron 4 meses de mi última dosis, yo me tengo que colocar o la tercera o la cuarta dosis. Si no las tengo colocadas y ya pasaron 4 meses, yo tengo un esquema incompleto, por más que haya tenido COVID. Y en eso hay que ser claros e intransigentes. Hoy el esquema completo es de 3 o 4 dosis, dependiendo del tiempo en que yo estoy. Entonces, lo que vemos justamente es lento como va aumentando las cuartas dosis, ¿no? Porque sí, yo creo que también está en estos colectivos de, yo ya tuve COVID, ya tengo las 2 dosis, ya la pandemia pasó y es ahí donde empiezan a disminuir de nuevo las coberturas y el riesgo de generar nuevas variantes, otro tipo de brotes, y nadie quiere volver a situaciones tan espantosas que hemos vivido. ni Entonces, hablar. en eso seamos claros con nuestros empleados, esquema completo, lo dice Nación, lo dice la Organización Mundial de la Salud, está bien claro, es con las dosis de refuerzo. Si ya pasaron 4 meses, hay vacunatorios hasta los días sábados que pueden ir por la mañana y por la tarde para poder aplicarse sus dosis de refuerzo. Bien. A ver, respecto a ese tema, también se les da, a ver, si bien no es el métier específico tuyo, sí se les da el día de vacunación, porque fue otra de las preguntas que me hicieron en privado, si seguía el decreto, no me acuerdo el número en este momento, vigente del año pasado. Claramente, si no hay legislación que diga el contrario, el día de vacunación COVID era día pago para que el empleado tenga la facultad de irse a vacunar y por sí después declara algún tipo de sintomatología post vacunación, tenga tiempo de recuperarse. A los efectos de esto lo pregunto también para Elizabeth, entiendo que no ha cambiado nada respecto al tema este del decreto y que obviamente el día sigue siendo día pago para que Así es. el colaborador se pueda ir a vacunar como corresponde, ¿no? Sí, tal cual, Pablo, como vos los decís, el día es pago y se debe otorgar. Ahí veía en el chat también que Lucas pregunta el tema de las denuncias de COVID. Recuerden que eso no es competencia del Ministerio de Trabajo de la provincia, eso es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que hace este tema de las denuncias. Nosotros solo nos ocupamos del tema de aquellas enfermedades inculpables, digamos, que están fuera de todo lo que es cubierto por la Superintendencia de Riesgo y Trabajo y lo que incluye la Ley de Riesgo de Trabajo. De hecho, obviamente que se han recibido denuncias de tema COVID en la superintendencia, no sé los números porque obviamente no es competencia nuestra, algunas han sido cubiertas siempre y cuando se pudiera detectar esa, digamos, unión o ese medio de unión entre el COVID y la actividad que prestaba el trabajador o la trabajadora. Pero eso, digamos, esos datos los tiene la superintendencia. Sí, sí, lo tenía claro eso, pero por ahí ustedes podían llegar a tener algún tipo de información de antecedentes concretos de enero a esta fecha. Por eso lo preguntaba. Sí, no, porque eso no es competencia de este ministerio. Ok, gracias. De nada. Perdón, Pablo, ahí veo que pregunta si es 5 o 7 días. Hay El varios que protocolo, están preguntando lo mismo, ¿sí? Ahí lo veo. sí, el protocolo del mes de abril, yo no lo puedo abrir acá, pero
en la página 4 o 5 creo, Sí. dice claramente que son 5 días, se acortó a 5 días. El anterior protocolo era cuando hicimos el paralelismo, si no teníamos síntomas era 5, si teníamos síntomas era 7, luego se terminó definiendo 5 días, obviamente con las últimas 24 o 48 horas sin síntomas. ¿Cuándo se toma? Desde el momento del comienzo de los síntomas, no desde el momento del testeo. Lamentablemente, algunos centros de testeo, esta información o la persona no sabe expresarse bien, porque también la información se toma del relato de las personas, o nosotros continuamente hablamos con los centros municipales para reforzar los protocolos, para que sean bien claros con los protocolos, porque se empieza a contar desde el momento que yo comienzo con los síntomas. Me testeo yo hoy, pero empecé ayer con los síntomas, yo tengo que contar desde ayer los 5 días. ¿Ah? Está claro. En ese sentido, por las preguntas que estoy viendo ahí, estimada, hay obviamente algunas relacionadas con este tema, che, pero ¿por qué a mí me dieron más de 7 si en realidad al colaborador le tendrían que haber dado 5? Y lo acabas de responder. En base a la experiencia personal o que tuvimos acá como organización, nosotros hemos mandado de nuevo, de hecho que hemos hablado desde nuestro equipo médico que es muy activo en este tema con las autoridades sanitarias de acá de Colonia Carolla y Jesús María, porque cuando hubo, sin lugar a dudas, por algún error o algún descuido, digamos, alguna omisión respecto a preguntar cuándo fue el día de inicio de síntomas, pues por ahí obviamente el empleado claramente en la declaración jurada interna que nosotros hacemos una encuesta a cada positivo, nos decía, no, pero yo estoy con dolor de garganta desde antes de ayer. Listo, ese es tu día de inicio de síntomas. Entonces ahí hacíamos, digamos, la trazabilidad para que lógicamente contabilicen bien los 5 días. Y es verdad lo que decías respecto al protocolo anterior, que era para sintomático 7, para asintomático 5, pero en el protocolo del 27 o 28 de abril se unificó a 5 días. Exacto. Y ahí también veo que insisten mucho dónde está la definición que un esquema completo de vacunación tiene que tener refuerzos. A ver, esta es la lógica número 0 cuando uno estudia la primera materia de vacunas. Toda vacuna que implique varias dosis o varios refuerzos, la vacunación es completa cuando pasa ese tiempo y yo me coloco los refuerzos. Si no, no tendrían sentido los refuerzos. Forma parte de los que van sumando a los esquemas. Entonces, no lo van a encontrar en ninguna parte del mundo una definición clara así, porque es la lógica número 0. Es como decir, yo me tengo que poner la vacuna, no sé, la de hepatitis B, que tiene 3 dosis. ¿Dónde está escrito si yo tengo puestas las 3 dosis? Ahí es completo y no es suficiente con una dosis. En ningún lado lo van a encontrar, claro. Porque si no, no serían 3 dosis. Si no, los refuerzos no se hubieran aplicado a nadie, no serían necesarios. ¿Me explico? Entonces, vacunación completa es con los refuerzos, inclusive si pasó más de 4 meses. Si yo tengo mi esquema primario, primera y segunda dosis, y todavía no pasaron 4 meses, yo tengo vacunación completa y estoy perfecta. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Marco Juárez mi nombre. Pablo, hola. Buenas tardes. Vecino suyo, Pablo de Yoxina. Muy bien. Doctora, 2 cositas. Porque por ahí se contrapone, por supuesto, nosotros, profesionales de la salud, le entiendo totalmente con lo que hace referencia a la cantidad de dosis aplicables. Lo que pasa es que uno entra a la página de Nación Salud y pone esquema completo 2 dosis. Con profesionales, digamos, de la salud, vuelvo a repetirlo, no hay problema. El tema es cuando este requerimiento lo tiene que hacer recursos humanos, siempre hablando de la parte laboral, al empleado. Entonces, si no está escrito, no se puede como exigir. No sé si me entienden, o Pablo, ya que estás en el tema, me podés corroborar un poco. Y otra cosita, Pablo, recién dijiste o mencionaste algo de dolor de garganta, lo aíslo. Está haciendo cierto, pero en parte. En realidad tiene que ser 2 o más síntomas. Por lo menos es lo que tenemos actualizado en el protocolo. Pero bueno, esto calculo que se va actualizando día a día. Un solo síntoma no se aísla. Le voy a dar la palabra a Gabriela, que es la autoridad en esto. No, sí, en realidad son varias preguntas al mismo tiempo, perdón. Doc, aclárenme todas esas dudas, por favor.
No, sí, a ver, yo creo que para eso estamos los equipos de salud en cada una de las instituciones para hacer estas aclaraciones, ¿no es cierto? Uno no puede obligar a ponerse ni las dosis de refuerzo ni los esquemas iniciales, porque no es obligatoria la vacuna, son las recomendaciones. Entonces, para esa es nuestra función de esto, ¿no? De explicar al área de recursos humanos por qué es importante seguir trabajando con toda la comunidad de nuestra empresa para que, más allá de que ya tengan sus esquemas iniciales, se coloquen las dosis de refuerzo, y ahí tenemos toda la expertise nosotros desde los equipos de salud para poder explicar esto a nuestras autoridades, porque vuelvo a decir, si no, no existirían las dosis de refuerzo en el mundo entero y nos hubiéramos quedado con el esquema primario, si era suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, si bien la definición de caso dice 2 o más síntomas, por supuesto que una persona que empieza con dolor de garganta ya no tendría que ir a trabajar, ¿no es cierto? Porque va a tener dolor de garganta, a las horas malestar general seguramente, tos, empieza con un cuadro. Es decir, el concepto que tenemos que volver a instalar es que si yo estoy enfermo y voy a trabajar, no soy el mejor empleado porque estoy yendo a trabajar enfermo, sino puedo poner en riesgo a mis compañeros. Entonces, si yo estoy enfermo, para eso hay médicos de trabajo que evalúan esa situación, ese cuadro que yo estoy comenzando. Una cosa es que me levanté con dolor de cuerpo, eso es totalmente diferente, o que tengo dolor de cabeza. Los que somos migrañosos sabemos que prácticamente tenemos que convivir con eso, ¿no? Pero otra cosa es que si yo empiezo con dolor de garganta, indudablemente la mejor alerta sería avisar al área de recursos humanos para que me manden mi médico y que evalúen a ver dónde estoy. Entonces, yo creo que eso es lo conceptual que esta pandemia nos tiene que dejar, ¿no? De cómo advertir rápidamente una persona que esté enferma, cómo acompañar estos procesos de educación continua de buenos hábitos, de lavado frecuente de manos, de ventilemos los ambientes. Ya ahora podemos recibir a todas las personas en nuestra fábrica, pero bueno, ¿cuáles son las medidas mínimas de precaución? Y bueno, que no entre gente que esté enferma, tratemos que todos los que entren estén vacunados, tratemos de sostener el uso del barbijo en el interior. Yo creo que son esas cuestiones de educación continua que por ahí parece tan difícil, como yo decía, entrar a un baño y que haya jabón y papel para secarnos las manos, tan simple como eso. Pablo, déjame agregar a esto último que dijo Gabriela y lo remarcó bastante bien, que creo que es la base un poco del tema de la prevención de de las infecciones y de los procedimientos que nosotros estamos haciendo. Nuevamente hay deficiencia en el tema de estas medidas básicas de higiene en lo que es los baños, ¿tá? Digo, no es menor, digo, tendría que ser ya un hábito incorporado, no solo por el tema del COVID, sino por todo. Entonces, bueno, eso es fundamental volver a reforzarlo, ¿no? Digo, aparte que hace a la higiene en general, ni siquiera tiene que ver con tema únicamente de prevención de COVID. Bueno, eso en las actuaciones que hemos tenido y en las recorridas que nosotros hacemos con el cuerpo de inspectores de CIMAT, vuelve a aparecer esta problemática, digamos, de esa falta de insumos básicos, digamos, para la higiene. Bien. Algunas otras preguntas. Gracias por la aclaración, Eli. Hay que trabajar al respecto. Bueno, obviamente, a ver, como en todo, la reflexión que uno hace es, se van relajando las medidas, pero no relajemos la higiene, digamos, ¿no? Que es fundamental para esta crisis sanitaria y no solamente, como decís vos, de COVID. Hay preguntas, Pablo, de unas marcas de alguna marca de vacuna. Estaba por leer la misma, sí. Sí, en realidad cualquier vacuna se puede colocar como dosis de refuerzo, pero hoy principalmente las que se están utilizando son las de RNA mensajero, es decir, Pfizer o Moderna. Son fundamentalmente las que se están aplicando en nuestra provincia y en el país, ¿no? Perfecto, perfecto. No sé si hay alguna otra consulta o alguna inquietud que haya quedado. Todos tenemos ya el PDF que acaban de mandar. En realidad muchos ya lo teníamos, pero aquel que no lo tenía o estaba confundiendo con las recomendaciones particulares que se dieron en mayo, el protocolo general es este de finales de abril. Ahí está toda la información al respecto. Entiendo si hay algún otro colega o algún otro empresario industrial que quiera hacer alguna otra pregunta, como para ir cerrando y haber aprovechado y agradecer también la participación de ambos ministerios, ¿no?
Pablo Germán Kripke de Iveco. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Gracias, Doctora, Germán. Buen día. buenos días. Bien, fueron los que más insistió, Gabriela, le agradezco cómo desarrolló el tema de las segunda y terceras dosis y principalmente el tema de los refuerzos. Nosotros acá en Iveco tuvimos la suerte, tal vez por la proximidad con el Ministerio de Salud, de traer los equipos a vacunar a planta y se fomentó mucho tercera y cuarta vacunación. Con las dosis tuvimos esa suerte y nos acompañó muy bien. Pero, siempre pero, con terceros, que también se aplicó el esquema, en algunos casos tuvimos problemas muy complejos porque, como usted lo dice, se entiende que las dosis de refuerzo están y por eso surgieron, pero también se entiende que el Ministerio de Salud dice que solamente son 2 dosis. Yo comparto 100% lo que usted explica, pero en los industriales lo que está escrito es lo que nos manda. Y en este punto, una persona que dice que mi esquema de vacunación es completo 2 dosis hace tiempo atrás, más de un año, y se hace muy complejo exigir y poder plantear la misma vara para todos. Como política empresarial se puede tomar, pero una persona que diga no me voy a vacunar y más de 2 dosis no voy a tener, porque eso es lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación, y así lo publicita hoy, uno entra y hoy dice que es así, es muy complejo, porque ya empieza en la posición política de una compañía y tal vez muy diferente a otra. Si fuese así, todavía tendríamos, y está, si lo vemos así, el protocolo control sanitario del COE de industria del 2020. Nunca sobre eso se dijo no corre más, porque si fuese así la creación jurada debería ser vigente y obligatoria tomando a Buenos Aires como zona roja. Se entiende por qué, Gabriela, a veces con esto que el COE aún no ha ido actualizando mucho sobre el contagio, pero no sobre todas las otras medidas que allá en 2020 nos dijeron cómo enfrentarlas. Después de ahí no hubo más información. Por eso yo creo que esta charla está buena para que nos pongan en un contexto cómo hacemos esta última, Dios quiera, última etapa hacia allá, la endemia, si es que en algún momento se va a dar. Sí, totalmente. Tomo lo que dice usted, Germán, en este sentido de actualizar, voy a solicitar acá a prensa de que actualice las páginas que lo requieren, y si tenemos que sacar desde el Ministerio de Salud de la provincia una normativa de a qué se refiere esquema completo, lo sacaremos para que quede bien claro, eso no hay inconveniente, digamos. Sí creo que nos tiene que quedar bien claro a todos nosotros, independientemente de que tenga 2 o 3 dosis, siguen siendo recomendaciones, no es obligatoria la vacunación. Sí tenemos que tener bien claro qué es lo que nosotros debemos recomendar y fomentar. Esquema completo con dosis de refuerzo. Entonces, si eso lo tenemos que sacar por escrito del Ministerio de Salud de la provincia, no hay ningún inconveniente, lo sacaremos por escrito y actualizaremos. Hoy ya no se habla de protocolos, fíjense, se habla de recomendaciones generales, pero no hay un protocolo específico por rubro a seguir, sino estas recomendaciones generales de la población. Ahí pidió la palabra la doctora Moyano Cárdenas, que debe tener seguramente alguna pregunta para hacer. Creo que tiene ahí está, habilita el micrófono, ahí está. Muy bien. Mi pregunta era, porque el protocolo habla de sintomáticos o asintomáticos y no habla de vacunación completa o incompleta con respecto a los días. El positivo que no tiene esquema de vacunación completa sigue siendo la misma cantidad de días que aquel sintomático con esquema de vacunación completo. Sí, eso es lo que se modificó desde el último protocolo, digamos. Independientemente de que tenga o no el esquema de vacunación completo, el sintomático son 5 días. Antes veníamos diferenciando con esquema completo, sin esquema completo, y ahora en esta instancia, con este avance y con esta información científica nueva, se unifica a 5 días, independientemente del esquema de vacunación. Gracias. Para agregar recién a lo que dijo el colega de Iveco, creo que obviamente después lo analizamos off the record o afuera ya de la sala, pero creo que, a ver, es clara la consulta, Gabriela, de que estamos todos alineados y digamos, el motivo principal de hacer esta charla fue escucharlo de boca de ustedes, que son indudablemente la autoridad sanitaria y por supuesto quienes nosotros vamos siguiendo las recomendaciones. Lo que pasa que por ahí, a ver, protocolo es el que manda a nivel industrial y es el que nos da la fuerza a nosotros para ponernos a hablar de igual a igual, con el sindicato, con los empleados, con quien sea que tengamos que hablar para tener una palabra unificada.
si de pronto hay que sacar alguna recomendación por escrito, y en eso adhiero a lo que dijo el colega, respecto, digamos, a este tema de cómo, digamos, es tanto el tema del aislamiento como es el tema de la vacunación, qué se considera completo, qué es incompleto, aunque parezca una obviedad, y muchos de nosotros lo tenemos recontra claro, muchos otros no lo tienen tan claro y necesitamos de esa fuerza a la hora de que nosotros tenemos que hablar. Y en ningún momento estamos hablando, bajo ningún punto de vista, de la obligatoriedad, que no existe, porque nadie puede hacer ninguna acción coercitiva para que el empleado se vacune, sino decir, a ver, dentro de lo que te marca el marco de la ley, que podés estar o no vacunado, tu esquema actualmente es incompleto porque tenés 2 dosis y ya pasaron 7 meses desde que te aplicaste la última dosis. Entonces, hoy por hoy vos estás en esta situación. No querés estar en esta situación, mira, te vas a tener que vacunar. Entonces, me parece que es importante que haya algún tipo de adenda o algún tipo de aclaración al respecto digamos, vamos a dar esa recomendación. Lo tomo desde la WIC y lógicamente me parece que vos también lo notaste, Gabriela, como para tener las cosas un poco más claras y no estar guiándonos. Es más, fue muy claro el ejemplo que puso acá el colega respecto a decir, si nos tuviésemos que basar en protocolos escritos, estaríamos con las cuestiones de normas biosanitarias industriales de marzo 2020, que indudablemente son totalmente distintas a las que tenemos actual, ¿no? Entonces me adhiero a lo que dijo recién el colega, ¿sí? Pablo, te Sí. quiero aclarar, acá hay un tema que preguntan a aquellos que no quieren vacunarse. Bueno, estamos en relación siempre a lo que explicó Gabriela, que esta vacunación obviamente no es obligatoria, no se pueden tomar medidas, digamos, que tengan que ver con el poder disciplinario o sancionatorio del empleador. Esto lo aclaro porque ha habido algunos casos donde se lo ha sancionado o se le ha cortado el sueldo. Entonces, bueno, tengamos cuidado cuando vamos a tomar algún tipo de medida porque no hay sustento legal para eso, ¿no? Al no ser obligatoria la vacuna, no existe normativa ni desde lo legal, ni de lo laboral, ni sanitario para poder obligar a esta persona. En esto, bueno, desde el día 1 se habló un poco de la sensibilización y tratar de que, bueno, que la gente entienda los beneficios que tiene el hecho de estar vacunado, pero no tenemos medida legal para poder obligarlos, ¿no? Está en el artículo 1 del decreto del tema del Plan Nacional de Vacunación, que era voluntaria y no obligatoria. Entonces, de ahí en más creo que ya tenemos claro de que no podemos aplicar ningún poder disciplinario sobre el tema, ¿no? Pero está buenísima la aclaración, está buenísima. Sí, de hecho, lo traigo, digamos, a la reunión porque hay casos, casi te diría, todos los días de reclamos de este tipo, ¿no? Más allá de que a lo mejor institucionalmente todos los que están en UIC tienen claro este concepto, pero es bueno también para que se pueda replicar a aquellas otras empresas. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, vamos casi una hora de reunión. ¿Alguna consulta más por parte de los colegas, por parte de la UIC? ¿Algún cierre que quieran hacer? ¿Algo en particular de lo que no se haya hablado? Creo que este ya es el tercer encuentro que tenemos con la gentil presencia de trabajo, obviamente de salud, y entiendo también que si no se sumó, seguramente le vamos a pasar toda la información también a Fernando en representación de industria. ¿Algún otro tema que haya quedado fuera de la agenda? Pablo, quisiera hacer una pregunta. Gabriela, una consulta. El tema de los síntomas, hoy, ¿por dónde está viniendo los casos positivos? ¿Qué es en los que se más está reflejando? ¿Dolor de garganta? ¿Por dónde viene, diríamos? Sí, empiezan con un cuadro tipo gripal, digamos, dolor de garganta, malestar general, tos, una tos seca, algunos tienen fiebre, pero la verdad que se está viendo cuadros muy leves de COVID. Hay muchos casos, estamos en etapa de alta incidencia, no así con impacto ni de casos graves ni de casos fatales, y esto que parece ya una normalidad, ¿no es cierto? Decir esto es la magia que tienen las vacunas, esto, ¿no? El impacto que tiene en cuanto a la gravedad, tener altas coberturas de vacunas, pero en realidad son ese tipo de cuadros, ya anosmia y ageusia, viste, falta de olfato y de gusto, que en una época
era tan habitual, hoy prácticamente esos síntomas no se está teniendo. Es dolor de garganta, malestar general y una tos seca, y por lo general son los periodos más cortos, ¿no? 3, 4 días, ya al quinto día no tienen más síntomas. Estamos hablando fundamentalmente de personas sin factores de riesgo, ¿no? Si tenemos algún otro factor de riesgo, entonces puede complicar o llevar un poquito más largo la evolución. Yo por último, Gabriela, preguntarte, más que nada porque veo alta representatividad de empresas y de industrias de Ciudad de Córdoba, independientemente que en las localidades cada uno tiene un poco el nexo ya armado, o por lo menos ya conoce más abiertamente dónde se hisopa, dónde no se hisopa, o dónde se colocan las vacunas. Por ahí sí habían surgido en las últimas semanas el hecho de decir, che, se achicó bastante a nivel de Ciudad de Córdoba los centros de testeo, que en este caso entiendo que se mantiene registro civil en la Avenida Colón, CPC de Argüello, creo que figuraba hasta la semana pasada, y Paseo del Jockey. No sé si hay algo más. Sí, está en la página del Ministerio de Salud, porque también se incorporó la red de laboratorios privados, que por ahí en el interior esto ha sumado mucho, que no tenían tanta disponibilidad de centros masivos, y eso se sigue sosteniendo. Entonces, dentro del Ministerio de Salud de Córdoba.cda.gov.ar está todo el listado, no solamente de los centros de testeos que hoy están vigentes, sino también de los centros de vacunación, para que los tengan a mano y a disposición. Estos laboratorios privados son convenios que se hicieron, en donde es totalmente gratuito para la persona. Entonces pueden acudir siempre y cuando se siga con los lineamientos, ¿no es cierto?, vigentes. Tendría que ir a testearse una persona sintomática y fundamentalmente con esas características. Caro, ¿algo más para preguntar desde WIC? Bueno, en nombre de la institución y lógicamente en función de todas las dudas e inquietudes que se fueron planteando en estos meses, reitero, la última vez que la vimos media brava fue en enero, gracias a Dios. Y fue tremenda esa, me acuerdo perfecto, Pablo, fue tremenda esa. Sí, que después no tuvimos que, gracias a Dios, de nuevo tener demasiadas urgencias o consultas en particular. Te quería agradecer profundamente por la disponibilidad, como siempre, Gabriela, de poder contactarte con el ámbito industrial. Nosotros tenemos en nuestras espaldas, obviamente, un montón de gente que consulta y tiene inquietudes y dudas a diario, y tenemos que tener las certezas de dar las respuestas más adecuadas. Entonces, tanto a vos como a Elizabeth, que tuvo también la deferencia de conectarse desde trabajo, como para poder aplicar y, lógicamente, comentar algunas cuestiones en particulares, agradecerte. Le doy la palabra a Caro para que haga el cierre desde la institución, y bueno, muchas gracias a todos por participar. Bueno, gracias Gabriela. Elizabeth, sí nos quedamos con algunos apuntes para nosotros seguir difundiendo, sensibilizando. Por supuesto que el tema vacunación tiene que estar al orden del día, hay que seguir machacando con ese tema puntualmente, y nos tomamos también esa nota de esa posibilidad para que las empresas puedan asumir ese rol de vacunación. Me parece súper interesante, así que vamos a empezar a difundir y vemos ahí cómo lo podemos llevar adelante. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día para todos, muchas gracias. Gracias, chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao a todos. Gracias, buen día, hasta luego. Bien.